La otra historia del pueblo elegido por un falso Dios. El tronco o raíz de donde provino este supuesto pueblo elegido se ha considerado y aceptado según la Biblia que fue Abraham, quien más tarde por orden de Jehová cambió su nombre a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Era originario de Ur, importante ciudad de Caldea, cerca de lo que hoy es el límite entre Irak y Kuwait, zona bastante caliente en nuestros días. Esta nación estaba situada al sur de Mesopotamia, donde están Babilonia y Nínive, región bañada por los ríos Tigris y Éufrates, bien conocidos por los relatos bíblicos. El padre de Abraham, de nombre Terac, artesano, fabricante de ídolos, en algunos pasajes aparece como Taré, su abuelo Nahor, su bisabuelo Saruk, su tatarabuelo Reu y todos los demás ascendientes eran de allí, asentados en esas tierras desde después del diluvio, en total 10 generaciones desde Sem hasta Abraham. Habiendo transcurrido allí su niñez y su juventud, es lógico suponer que Abraham recibiese las enseñanzas de la cultura y religión de su tierra. Debió conocer las tradiciones orales y escritas de su pueblo, la creación del mundo, el diluvio universal, el origen de sus reyes y gobernantes, las andanzas y hazañas de los héroes, etc. Tradiciones que se encontraban consignadas principalmente en la epopeya de Gilgamesh y en otros documentos. Estas enseñanzas las transmitió Abraham a sus hijos y estos a sus hijos, hasta que llegaron a formar parte de la historia del pueblo hebreo. Adelantemos un poco el reloj de la historia y pasando por encima del éxodo y la conquista a sangre, fuego y cuchillo de Palestina, el exterminio de sus legítimos pobladores y el asentamiento de la antigua nación hebrea. Lleguemos al año 606 a.C. En ese año se inició el cautiverio de aquel pueblo escogido por los babilonios y su deportación a tierras cáldeas, como resultado de la derrota de dicha nación por parte de los ejércitos de Nabucodonosor. Fueron llevados cautivos en 3 épocas, años 606, 597 y 586 a.C. Al cabo de 20 años, lapso que duró la campaña de Nabucodonosor para someter a este pueblo elegido, las condiciones de vida de los deportados, entre los cuales estaban Ezequiel, destinado a trabajar en el campo, y Daniel, destinado a servir en el palacio. Los 2 visionarios, que hoy llamaríamos contactos extraterrestres, fueron muy duras en su comienzo. Luego la opresión se suavizó y a la muerte de Nabucodonosor ascendió al trono Ciro II el Grande, rey de Persia, quien suavizó aún más la vida de los cautivos y terminó dándoles la libertad, después de 70 años de cautiverio, según eruditos, investigadores e historiadores de renombre. Un grupo de rabinos cautivos en Babilonia emprendió, aún en tiempos de Nabucodonosor, la redacción de un texto que recopilara toda la historia de aquel pueblo que se creía elegido de un dios, pero que se veía abandonado en ese momento por dicha deidad. Eran años difíciles para aquel pueblo escogido, pero a su vez perseguido. Crecía el descontento, el desánimo, y se empezaba a dudar de la divina asistencia de Jehová. Todo hacía temer que su fin como nación estaba próximo. Todos dudaban y se extinguía la religión que había mantenido el pueblo en los momentos de angustia y dolor. Era preciso evitar que sucediese una catástrofe, máxime considerando que cualquier desviación o enfriamiento del culto a Jehová sería enteramente castigado por éste. Fue entonces cuando a los rabinos se les ocurrió la genial idea de redactar una obra que diese nuevos bríos a su pueblo y representase un testamento de fe para las generaciones venideras. Pero redactar aquel testimonio no resultó tarea fácil. Se carecía de una sólida tradición oral, en especial de los primeros tiempos de aquel pueblo escogido, cuando todavía no se llamaba hebreo. Se contaba únicamente, al parecer, con los manuscritos, el primero llamado Hanwishta, redactado por los años 550 al 80 a.C., y el segundo hacia el año 750 a.C., llamado Eloísta, escrito por un narrador efraínista de la tribu de Efraín. Los hebreos habían sido pastores sin cultura conocida, sin hechos heroicos por enseñar,
a no ser ciertas leyendas tejidas en torno a las proezas supuestamente realizadas por un hombre que los condujo a través del desierto, por en medio de innumerables peligros, pero ayudado y protegido por la divina presencia de su Dios Jehová. Y si vamos a hacer una comparación entre el pueblo griego, por ejemplo, y aquel pueblo escogido, vemos que este, dominado y orientado por Jehová, se quedó muchos años luz en cuanto a cultura, adelanto intelectual e instrucción. En el antiguo Israel no encontramos el sentido de la belleza, la armonía y el orden como sí lo encontramos en Grecia. No tuvieron pintura, ni escultura, ni arquitectura, ni tuvieron epopeyas, no crearon nada que pueda compararse con la Ilíada o la Odisea, como sí lo pueden hacer otros pueblos con distinta mitología, como la India con su Mahabharata y su Ramayana, los germanos con sus Nibelungos y los finlandeses con su Kalevala. Pero si deseaban redactar un texto que debería considerarse sagrado, no bastaba el recuerdo incoherente de Moisés, tendrían que adornar sus crónicas mal transmitidas oralmente con hechos heroicos, hazañas maravillosas, acontecimientos milagrosos, matanzas descomunales, predestinaciones, acontecimientos, milagros, intervenciones divinas, etc. Y fue esto lo que hicieron, copiaron todo lo que encontraron, tradiciones sumerias y caldeas, transmitidas desde el abuelo Abraham. Además de estas, las fenicias, egipcias, indias y filisteas, y lo acomodaron todo de tal manera que apareciese la nación hebrea como la primera y como el origen de toda la humanidad. Por ejemplo, de los fenicios, estos copiaron y tomaron la leyenda de la primera pareja humana, que estos a su vez habían tomado de los sumerios, y los nombres de Areik y Lilith fueron cambiados por Adán y Eva. La descripción caldea del paraíso terrenal fue calcada fielmente hasta con la precisa ubicación geográfica en la Mesopotamia, enmarcado por los famosos ríos Tigris y Éufrates. De la epopeya sumeria de Gilgamesh sacaron la leyenda de la hierba de la inmortalidad robada al héroe Unapitzin por una serpiente dragón y la acomodaron para que fuera una mujer, Eva, quien seducida por una serpiente hiciese perder la inmortalidad a los seres humanos. De los Vedas entresacaron la caída en el pecado del primer hombre, consecuencia de la seducción de Eva. La catástrofe del diluvio, descrita ampliamente también en la epopeya de Gilgamesh, fue acomodada para que fuera Noé quien ocupara el puesto de Unapitzin. José, vendido por sus hermanos y luego seducido por la mujer de Putifar, fue copiado de la leyenda de los hermanos Bata y Anubi. Colocaron ciudades que no existían en regiones que sí existían, ciudades reales en regiones imaginarias, montañas, ríos y torrentes, valles y llanuras en regiones distintas y separadas entre sí varios centenares o miles de kilómetros. Por ejemplo, ciudades de Egipto las trasladaron a Mesopotamia, y las de Mesopotamia al Líbano o Arabia, y las de Arabia a Palestina, como si hoy pusiéramos a Caracas en las pampas argentinas o a Nueva York en las montañas de los Andes, o Buenos Aires a orillas del río Mississippi y a Chicago en Macondo. De esta forma entonces crearon así el Pentateuco, que lo atribuyeron a Moisés, algo totalmente falso porque Moisés no podría describir su propia muerte y se convertiría en la base de la Torá, piedra angular de aquella religión de un pueblo escogido por una falsa deidad. Fue Esdras quien se supone colaboró mayormente en la recopilación y transcripción de la obra. Lo que hoy nos presenta la Biblia como el libro de Esdras no es más que un mutilado fragmento de apenas 10 pequeños capítulos del relato del regreso de los cautivos de su tierra. Tuvo razón Jesús cuando dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, los que piden les llamen rabí, rabí, serpientes, generación de víbora. Regresados a su patria, hubo posteriores cronistas llamados profetas que aportaron sus respectivos relatos más o menos ciertos, pero inflados, completándose así la falacia. El resultado, esa obra monumental, extraordinaria, fantástica, pero tan llena de contradicciones, incongruencias y mentiras, crueldades y matanzas, que durante los milenios ha sido considerada la palabra de Dios y por la cual han muerto miles de seres humanos. La verdad parece ser que el Pentateuco es un completo fraude y Moisés no escribió ni una sola línea de esos 5 libros que llevan su nombre.
La cautividad de los hebreos en Egipto y su posterior liberación de manos del faraón no ocurrieron nunca. Es el cronista o narrador efraínista quien nos ha entregado la leyenda de la permanencia de los hebreos en Egipto. Fija la residencia de Jacob y sus hijos y demás familia en el distrito de Gosén, entre Tamis y Bubastis, cerca de la frontera nororiental con Asia. Dice que habiendo querido luego el faraón oprimir sus descendientes, estos se vieron obligados a construir las casas de víveres de esta comarca. Estas llamadas casas de víveres eran grandes almacenes de granos para el aprovisionamiento del ejército durante las campañas de Asia. La Biblia en efecto nos cuenta en el Éxodo 1, versículo 11, que pusieron sobre ellos, los de este pueblo, capataces que los oprimiesen con onerosos trabajos en la edificación de Pitón y Ramese, ciudadela, almacenes del faraón. Sometieron los egipcios a los hijos de Israel a cruel servidumbre, haciéndoles amarga la vida, con rudos trabajos de mortero, de ladrillo y con todas las faenas del campo, obligándolos con dureza a realizar cuanto les imponían. Estos trabajos que se vieron obligados a desempeñar los integrantes de este pueblo y también los naturales del país dio origen a la leyenda oficializada y sacralizada de la esclavitud de aquel pueblo en Egipto. El hecho bastante común de buscar y hallar hospitalidad en Egipto, una tribu nómada que en los puntos de agua del desierto no encontraba alimento suficiente y que había sido arrojada de ellos por sus vecinos, se produce con frecuencia en la historia egipcia, y lo mismo el hecho contrario, es decir, que los hijos del desierto, descontentos de aquel estado burocrático perfectamente organizado, traspasasen de nuevo las fronteras y regresen a su antigua tierra. Estos sucesos dieron origen a la leyenda de la permanencia, esclavitud y éxodo de los hebreos, pero nunca se estableció en los territorios fronterizos del país del Nilo ninguna tribu de la cual haya salido la nación de aquellos hijos de Israel. Por lo menos no se ha conservado memoria alguna de ello, a pesar de las minuciosas investigaciones de egiptólogos y teólogos apologéticos. No se han encontrado fuera de la Biblia rastro alguno de Moisés ni de sus hermanos hebreos en Egipto. En la historia de las dinastías egipcias, desde la primera hasta la 20ª y más de 120 soberanos, no aparece por ninguna parte la salida de los 600.000 esclavos que constituían la fuerza laboral de ese país y que al haber desaparecido de la noche a la mañana lo habrían llevado al desastre económico, y ni siquiera el historiador hebreo Flavio Josefo pudo jamás informar nada acerca de ningún documento que mencione las andanzas y milagros de Moisés. Vemos entonces cómo la tradición de la adoración a Jehová y a futuro el mismo Marx, porque obviamente Marx pertenece a aquella raza que adora a este falso Dios. Marx con amargura recuerda y reclama su identidad de las alturas en su poema Invocación de un desesperado. Así mi Dios me ha arrebatado mi todo en la calamidad y desastre del destino. Todos sus mundos se han ido más allá del recuerdo. No queda sino la venganza. Mía es la venganza y la retribución, como le había enseñado su Dios. Levantaré mi trono bien alto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Isaías 14:13. Y fría, tremenda será su cumbre, su baluarte, el temor supersticioso, su ceremonia, la más oscura agonía, quien mire hacia él con ojos sanos retrocederá. Mortalmente pálido y mudo en las guerras de la mortalidad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Las palabras levantaré mi trono bien alto de Marx son la confesión de quien se siente Dios rechazado, la jactancia orgullosa de Lucifer en lo alto junto a las estrellas de Dios, donde juró levantar su trono, según lo identificó y denunció Isaías. Por esto descubrimos que la miseria y el crimen del luciferismo mundial son los hipócritas movimientos comunistas, pues esta fue obra del también hebreo alemán Karl Heinrich Marx, pues su verdadero apellido era Hirschel, como su padre, y también Mordechai, como su abuelo. Así el mundo conoce y habla del marxismo. Marx descendía por ambos padres de antiguas generaciones de rabinos y llegó a considerársele el Mesías de aquel pueblo escogido, siendo financiado por la Liga de los Justos, otro de los nombres que asume la orden secreta de los Iluminados. Al momento de su muerte se le ofrendan exequias de gran rabino,
en apariencia algo totalmente contradictorio, puesto que estamos refiriéndonos a quien impulsó el ateísmo dialéctico, destruyendo la parte espiritual de la humanidad, similar a lo efectuado por Sigmund Freud, también un hebreo austriaco en el campo de la psicología. Sin embargo, todo queda claro al saber que Marx perteneció a una de las escuelas religiosas más fanáticas y criminales del mundo, la rabínica, la doctrina marxista bolchevique, la misma que disuelve los pueblos. Es netamente una doctrina revolucionaria, es la continuación ampliada de aquellas revoluciones que destruyeron imperios antiguos, la Revolución Francesa y Rusa, la exclusiva manufacturación hebrea dirigiendo a los masones, organismo creado por el espíritu Salomón para su propio beneficio. Mucha sangre ha corrido en nuestras naciones por causa de estos enviados salomónicos, comunistas, revolucionarios, derechistas, capitalistas, porque ocupan cada ala de estas vertientes políticas. Todo esto que ha sido gobernado por el sionismo internacional, mientras ellos mismos desequilibran los países con miseria, desempleo, crisis financiera, hambre, impuestos de los que brota el semillero delincuencial, sindicalista, guerrillero, pues el terreno ya está abonado, iniciándose el sacrificio de hombres y mujeres de la patria que ignoran la trampa de este programa oscuro de la perversa invasión. Los hebreos crean las condiciones sociales propicias para las divisiones en áreas de ideología, política, religión, cultura, economía, haciendo añicos la unidad de la patria, pues escrito está por ellos que un pueblo que se divide muy pronto será destruido. Y eso es cuanto Salomón a través de su masonería ha hecho en nuestros países, imponer el veneno de la democracia, del neoliberalismo, de los derechos humanos y de su flagrante mentira con aquello de libertad, igualdad y fraternidad. Este pueblo escogido son desintegradores de la unidad nacionalista de todos los pueblos al darse cuenta que un pueblo en orden y sin divisiones es indestructible. Desde la época de la independencia, que nunca la hubo, nos embaucaron con tamañas falacias y todavía recibimos impávidos esta cátedra mentirosa bien adornada para que ignoremos su inoperancia. Nuestra realidad hoy es de escepticismo, desconfianza y frustración, debido al continuo socavar de las sanas costumbres y de la supervivencia. Nos miramos con temor y somos pueblos con miedo, con inseguridades. Creemos ver en cada compatriota a un enemigo. Ha desaparecido la hermandad, la colaboración y ayudas mutuas que designan la integridad de una nación. Desde los altos personajes hasta los más paupérrimos engendramos un colosal miedo a nuestros semejantes por obra y gracia de este pueblo escogido por su falso Dios que ha conquistado el mundo entero. Cuando en algún momento la humanidad logre erradicar este virus que invadió el planeta, desaparecerán para siempre los grandes problemas que nos aquejan como humanidad. Esto ya sucedió en otros mundos donde fueron destruidas hasta los huesos para siempre, todas esas raíces sin dejar rastro de ellos. Su trabajo de siglos hoy rinde dividendos al habernos desintegrado como patrias, con decenas de partidos políticos, cientos de religiones, un degeneramiento constante de la cultura y de la sociedad y un andamiaje gobiernista que conspira contra el pueblo. De ahí la constante presión de impuestos, reajustes de los servicios públicos y amenazas de toda clase para el bolsillo compatriota. Instituyeron un gobierno egoísta y usurero. Esto significa que el mismo gobierno de los propios países es el enemigo e invasor, pues le extrae la sangre al pueblo sin necesidad de intermediarios. Son los de este pueblo escogido quienes promueven los esquemas homosexuales en nuestras patrias y a nivel internacional. De ahí que la maricocracia tenga su cuota en cada gobierno y que se esté publicitando en todo el mundo la elección de Miss Universo Gay. La penetración en los medios de comunicación, radio, televisión y prensa de travestis y que son aceptados por quienes les ven y escuchan con naturalidad. Igualmente, el cine hebreo impone modelos que degeneran las sociedades, lo que han logrado paulatinamente desde la fundación de tal arte. Son los dueños absolutos de la empresa cinematográfica de alta y variada producción de consumo masivo, que no es arte y sí el degeneramiento humano más criminal del planeta.
El cine salomónico se caracteriza por impregnar moldes de violencia, sexualidad, vicios, aculturización, choque familiar y social, rebeldía sin motivo, rompimiento de la ética profesional, homosexualismo, insensatez, deformación de la realidad, que también lo avalan en el teatro y la pintura, creando esos nefastos estilos que contribuyen a la decadencia del arte en sí. Si agregamos la pornografía en cine y revistas controlada por este pueblo escogido, incluyendo la pornografía gay, es posible tener la respuesta del origen al prostíbulo en el que se ha convertido nuestro querido planeta Tierra. Con la invasión extraterrena oscura, la civilización terrestre desaparece, la prostitución de nuestras mujeres cada día aumenta, el homosexualismo juvenil invade, mientras sus líderes de la raza escogida por su falso Dios logra que los habitantes de este planeta caigan en la influencia de su poder, que es el oro sobre las naciones, el mismo negocio que le planteó a Jesucristo tratando de convencerle de su entrega total a él, y esto explica la crucifixión de Jesús, la muerte y el derramamiento de sangre de animales y humanos, la ley del Cordero hombre sacrificado impuesta por el Espíritu Salomón sobre este planeta llamado Tierra. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada de Jehová. Éxodo 29:18. Pero la esperanza para la humanidad es que este virus que invadió desde aquella caída extraterrena y que ha controlado todos los niveles de la sociedad, degradando a la humanidad original terrestre. Este dominio tiene un tiempo, porque los diversos anuncios ancestrales advirtieron que la plaga y virus que azota a la humanidad y al planeta Tierra desaparecerá y no quedará de ellos ni raíz ni rama. En el momento que como humanidad recobremos nuestra verdadera identidad y entendamos que no somos los esclavos del planeta, sino más bien los dueños de él, y nos empoderemos con lo que realmente somos, ningún falso Dios ni ningún pueblo escogido seguirá gobernando sobre nosotros, porque también fue anunciado que el Hijo del Hombre regirá con vara de hierro a las naciones, y los enemigos o aquellos que se oponen al plan creacional original serán desterrados y destruidos hasta el fin. Esta es la otra historia del falso pueblo escogido por un falso Dios. Una historia que no se conoce comúnmente, no se cuenta en vertientes religiosas o educativas y no se enseña porque todo esto es controlado por ellos mismos. Pero se anunció que al final del tiempo no habría nada escondido que no saliera a la luz. Poco tiempo les queda para terminar de ejecutar su proyecto oscuro, coronar a su anticristo, y en ese momento llegará su destrucción final. Y de ahí en adelante la humanidad recobrará su condición original y sobre todo recuperaremos nuestro hermoso planeta Tierra. En un futuro y tiempo pletórico donde el hombre terrestre retomará su camino de ascenso nuevamente hacia el universo.